Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a hacer Buenas una noches. indagación hoy y vamos a respirar profundo. Y vamos a ir a los inicios de esto. Vamos a investigar lo que es la suástica o la evástica, como la conozcan muchos. Pero esto viene de mucho tiempo atrás y esto representa movimiento para muchas personas. Entonces vamos a conectar y primero, Nico, quiero que observes cómo es y cómo se representa el movimiento de esta evástica o suástica. Fede, quiero que conectes, aunque Hitler era medio místico, porque decidió tomar esto como un emblema. Y Margarita, quiero que observes, esto se ha utilizado en Juegos Olímpicos, en muchas representaciones, esta forma. Quiero que vayas a observar qué exactamente significaba aparentemente en la parte energética. Voy a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, la imagen que yo tengo es la del planeta Tierra dividiéndose en distintas facciones, dejando incluso como pedazos de la misma en esta división. En el centro hay un enorme como tubo negro de luz que lo atraviesa y la evástica sería un movimiento circular que está alrededor del tubo negro de luz con mucha energía. Es a lo que lleva la evástica. Pero haz de cuenta, cuando yo observo el movimiento de la misma, observo que a la hora de girar a la derecha, este movimiento está reconstruyendo la Tierra como si la estuviera terraformando. Ujú. Observa en, bueno, no son religiones, pero en culturas antiguas como el hinduismo, el budismo, el janinismo, perdón. El janinismo es un símbolo espiritual muy antiguo, asociado muchas veces con la buena suerte. Pero hay países en los que se utiliza en la India, en Nepal, en Mongolia, en China, en Japón, carece de una connotación como más arraigada como a vehículos, a transportes, a esta parte de éxito, a esta parte de buena suerte, a esta parte de salud. ¿Qué es lo que en realidad en su origen nos va mostrando este símbolo? Federica.
Bueno, yo lo primero con lo que conecté fue con un sonido Ujú. y ese sonido es un grito. Cuando voy viendo es como una imagen de una nena gritando fuertísimo y ese grito se transforma en un sonido que es como una frecuencia continua y cuando me voy trasladando como por ese sonido se transforma en una especie de cuerda de plata muy fina que atraviesa todos los sistemas auditivos y es como si fuera que voy viendo hacia porciones de la humanidad em, con ese hilo, con esa cuerda que le pasa de un lado al otro del oído y que están todas interconectadas. Ese grito que yo percibo que se emite y que vibra esa cuerda en los oídos está muy relacionada a, a una angustia que viene como profunda del alma, como una forma de sí es como un dolor, pero es como si fuera un grito que involucra varias emociones como frustración, dolor, eh, pérdida. Es como una forma en la que percibo así muy fuerte, como por ejemplo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, no sé por qué me llega esa imagen, y es como ese grito que emite la gente cuando hay algo que termina, algo que se destruye. Y esa forma de sonido suena en la nota número 7 que es el sí el sí de una escala, el sí de una escala y está muy relacionada a la forma del símbolo. Ok. ¿Por qué está relacionada, observa, con este sí en las notas musicales y por qué con el número 7? Y observa por qué te relacionó o te llevó a la bomba o al sufrimiento que vivieron las personas que estaban ahí. Margarita. Bueno, hay una primera imagen que se relaciona con un rombo y ese rombo es un portal. Es un portal que representan diferentes accesos no solamente a la Tierra, sino los portales que representan o los portales que tiene la anatomía del ser humano. Y lo que empiezo a ver es que hay también una relación de esta esvástica con el ADN de la Tierra. El ADN de la Tierra está manifestado a través de este símbolo alrededor, está alrededor de la Tierra. Se ve como un cinturón de ADN que está en todo el centro, pero conecta también, porque lo primero que se ve es la imagen de este rombo y este rombo también va llevando a los registros akáshicos del planeta, lleva a los registros akáshicos de los seres humanos que se relacionan y veo la imagen de un humano saliendo de la vagina de una mujer. Representa también la evolución del ser humano y la historia que contiene esa imagen. No la veo en este momento como la esvástica, como el símbolo de Hitler, sino la veo primero con un punto. Hay una parte que es fija, pero la otra parte de la esvástica tiene movimiento. Es un movimiento curvilíneo que pareciera y se relaciona un poco como con el latir del corazón. Entonces, va conectado también muchísimo con el ADN. Ok, observa cómo esto llegó a estar ahí en este momento en que el ADN está alrededor de la Tierra. Observa si es que hay una manipulación, si es que hay una adaptación, si es que hay una mutación, qué es lo que está representando y por qué esta representación del parir de una persona. Eh, Nico. ¿Escuchas, Ira? Ujú. Ira, la principal razón que motiva como a distintas culturas tiene que ver con que este símbolo es primigenio, es como si la misma tierra formara
en lugares como las líneas Ley, en lugares como Stonehenge, en lugares como claves y portales, este mismo movimiento que realiza la evástica. Y a la hora de fusionarse con distintos solsticios o distintas como situaciones planetarias, incluso las estrellas terminan por colocar como la otra línea. Entonces es como si este símbolo se hereda a estas culturas en la India y en otras partes del mundo. Me aparece mucho en los desiertos de Australia. Em, es como si esto les diera un latir que ellos conectan con la misma vida, pero conecta también con su sistema emocional porque tiene que ver también con mucha seguridad o como con distintos tipos como de, no de liderazgo, pero como de llevadera. Pero no, llevadera no, es como si ellos tienen que ser los que entregan algo, como distribuidores de algo. Ok. Entonces, lo que me dices es que esta evástica es una parte de algo que viene también desde afuera, desde el universo. Entonces quiero que salgas y observes con líneas, con formas, cómo, que es parte de qué. Observa si es un mecanismo, qué es lo que forma esta parte de esta evástica. Fede. Bueno, cuando me decías por qué la nota número 7, por qué el sí, lo primero que me viene es que es muy similar a lo que vimos con los colores y con las formas de programaciones mentales relacionadas a lo auditivo, porque la nota número 7, que es el sí, está relacionado a la angustia, principalmente a la angustia. Y es como una forma que cuando es escuchada sola, o sea, sola esa nota, esa frecuencia, va haciendo que se abra una porción de acá del pecho. Por eso sentía como en este lugar, como en el timo y en la zona del corazón y de los pulmones, como se va haciendo como un agujero energético en la anatomía energética del ser, y es como si fuera que te queda esa parte sin carne. Y cuando veo esa bomba de Hiroshima, el pitido que deja, por eso relacionaba con eso, el pitido que deja la bomba es en esa frecuencia, en esa nota número sí, número 7, que es con el sí. Y cuando hace ese pitido, empiezan como a desmembrarse la parte delantera de las anatomías de las personas que están viviendo esa situación, y es como que están vulnerables a todo y el corazón queda expuesto completamente, y ese grito está casi todo relacionado a esa nota, a esa frecuencia, a ese sonido. ¿Qué pasa cuando está una persona o viva o naciendo que esta nota llega a ella? ¿Cómo llega, si es que llega, y observa en este catástrofe de Hiroshima y en esto de la Segunda Guerra con este señor que tomó este símbolo como bandera? ¿Qué es lo que sucede al alma con este desmembramiento físico? Margarita. Bueno, yo veo que este ADN que está en la Tierra, en el centro, en los puntos de encuentro, ahí está esta esvástica como un implante. Entonces, lo que hace es cambiar el ritmo y el movimiento de este ADN. Y esto, claro, está muy relacionado con el nacimiento, digamos, en este punto estoy viendo como el humano, porque lo que está sintiendo Fede se siente porque el ritmo del corazón se acelera y se pierde también el ritmo con la tierra. El hombre se desincroniza con el ritmo y el palpitar de la tierra. Entonces, este símbolo lo que hace es crear una sensación de limitación, de sentir el cuerpo no expandido, sino lo contrario, e incomodidad.
y este es un aceleramiento. Entonces, cuando uno no está en el ritmo con la tierra, hay como una sensación de querer, como no sé, es como de querer acelerar, acelerar, acelerar muchos procesos y no vivir en el presente. Entonces, ahí también veo como el cuerpo empieza como a perder como esa vibración, como ese fluir, como ese movimiento, porque cuando el corazón palpita muy fuerte, el cuerpo tiende a cambiar, como a cambiar su ritmo natural. Entonces se sienten las piernas mucho más rígidas, las manos tienden a doler, puede haber ciertos dolores de cabeza. Entonces el cuerpo sí se manifiesta diferente en el momento del nacimiento y en el momento también de la gestación. Entonces, esta hepástica es un implante al ser humano para tener esta desincronización terrestre. Exacto. ¿Cómo se pone ese implante y quién ha decidido ponerlo? Nicolás. Mira, Ira, lo Ujú. primero que yo conecté fue con una especie de satélite que se encuentra en Júpiter. No es como una luna como tal, pero es como un estilo como de bola que gira de forma vertical al planeta. En esa bola yo lo que percibí fue como un tipo como de, pues como de observatorio o como de estación, pero la estación se encuentra rodeando como un tipo de superficie montañosa, como si estuviera esa estación dentro de la montaña y queda como perfecto como si fuera algún tipo de balcón para ver hacia el espacio. Y ahí lo que yo encuentro, Ira, es como pues como un tipo de salón en donde hay un ser, es un ser que está como con unos ropajes blancos, pero no como si fueran togas, sino más bien con telas envueltas en su cuerpo y tiene muestra como muchos libros, pero no son libros, son como pantallas, como si fueran iPads, pero donde él escribe con sus manos y va moviendo y va creando muchos símbolos y muchos símbolos aparece la evástica. Ok, ese ser, ¿cómo se llama? Nos lo describes morfológicamente y nos describes exactamente el lugar. Fede. Bueno, cuando percibo primero te voy a decir cómo se siente el alma y es como una forma de vivir esa frecuencia como si fuera que es un trompo del juguete ese que se gira y se da vueltas Ujú. y sigue dando vueltas. Entonces genera una confusión muy grande a nivel mental y es como que no puede enfocar la visión o sea, como no puede enfocarse, no puede enfocar un punto visual, no puede enfocar tampoco una audición certera, es como una mezcla y queda desconcertada. Coincide con eso que decía Margarita, queda como vibrando en una frecuencia que no es natural ni de su cuerpo ni de la tierra. Entonces es como que el alma comienza a desencajar de la frecuencia del cuerpo y se mantienen como tontos por un cierto momento en donde esa frecuencia se escuche para el oído y deja como un remanente cuando termina de una vibración como mental en la que la mente queda como distraída, porque es como una cosa que está sacudiéndose el cerebro adentro del cráneo y no permite que pare como una especie de dolor en la sien, genera un dolor en la sien. Fíjate que percibo que las personas que tienen mucha jaqueca y que no les para, están sintonizados muy fuerte con esa frecuencia. O- Y esa angustia se genera con más fuerza cuando duele la cabeza. Cuando percibo los nacimientos, sin embargo, por ejemplo, percibo una frecuencia que coincide más con las formas de nacer y que están relacionadas a la gente que nace como en hospitales, con una frecuencia que generan los aparatos eléctricos de los hospitales, porque fui como navegando así diferentes escenarios
y en ese lugar genera una nota más baja, una frecuencia que es más baja que ese número 7, que es el 6, que es la nota la, pero no genera esa forma de angustia, sino es como una cosa que es distinta, es completamente distinta a esta frecuencia. Si durante la gestación, si percibo que si, por ejemplo, esa nota impacta en la madre, la misma forma de abrirse en el desmembramiento como del cuerpo, de la parte anatómica, energética de la madre, sucede como con una parte de la bolsa gestante y hace que sea muy simple como interferir ese embarazo a partir de esa frecuencia. Ujú. Ok, aquí vamos a ver una cosa. Quiero que observes primero cuántas formas de nacer están contempladas para resonar con esta bástica. ¿Qué frecuencia hay los que están conectados a esta ebástica, o no sé si toda la humanidad esté conectada en diferente frecuencia, y observa cuál es la frecuencia antes de que este implante sea instalado del ser humano? La frecuencia cuando es instalado en el vientre, la frecuencia al parir y la frecuencia de la tierra. Margarita. Bueno, yo veo que esto también está muy relacionado con las aguas, no solamente con las aguas de la tierra, sino también están relacionadas con las aguas del cuerpo. Está relacionado con toda la anatomía porque este centro energético, la corona, tiene, cuando se hace un corte, tiene como una especie como de figura, parece que tuviera como una forma de almendra, y esta forma de almendra está conectada a su vez con una triangulación, con una pirámide que está en constante movimiento y que a su vez también está conectada con este símbolo. Y este símbolo lo que hace es acelerar el movimiento del campo energético. Es un movimiento que es muy, 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 muy rápido, y esto está relacionado directamente con el sistema nervioso y con el corazón. Entonces, al ver el corazón, porque al sentir esta sensación como de ansiedad, uno ve este corazón físico en el momento que se está produciendo, que se está gestando dentro del útero de la madre, y el sistema como tal también se está desarrollando. Yo veo como las paredes internas del corazón tuvieran este símbolo, y este símbolo tiene como un cambio, hace que el corazón cambie de frecuencia, como que si de alguna manera este implante va cambiando los ritmos del humano en la tierra, porque no solamente estamos hablando de la ansiedad, sino también estamos hablando de otras emociones que hacen parte de nuestra vivencia. Entonces es una activación también en el útero. Lo que Ujú. decía Fede con las aguas de la gestación, es algo con el líquido amniótico donde todo empieza es como ese vehículo que sirve para que este símbolo pueda de alguna manera como reproducirse, como si fuera algo como una bacteria, algo así. Da la capacidad, el agua es el medio perfecto para que este símbolo se active. Ok. Este símbolo se activa, tú lo ves que se activa en todos los humanos, pero al activarse en todos los humanos, ¿cuál es el momento en el que se activa y cómo es activado, ya sea en una misma frecuencia para todos, en diferente frecuencia? ¿Cómo va cambiando el ritmo a lo largo de los estadios o de los procesos de la vida del ser humano? Mientras vas ahí, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú. Ira, este es un espacio al mismo tiempo tomado de pedazos de restantes como de implosiones de cuerpos que giran alrededor de Júpiter, porque tiene una vibración hasta lo que nosotros como humanos pudiéramos etiquetar natural,
pero tiene todos estos agregados o mecanismos que la conectan como si succionaran todos los pedazos y forman como este tipo de observatorio. Yo lo que observo es esta entidad que te menciono, que se llama algo así como Cifero o Cigero, porque la F y la G que muestra me la dice y luego la quita y la pone. Y es como un tipo de humanoide, pero le salen cabellos como por toda la parte de los hombros hacia afuera, y sus ropajes de alguna forma funcionan con las modalidades que tiene su cuerpo, porque es como si tuviera el pecho cargado hacia adelante, pero no necesariamente como un minotauro, sino que nada más tiene como el cuerpo muy salido hacia el frente y se posiciona como enfrente. Y este espacio se ve, sabes, como un tipo como de laboratorio científico, algo por el estilo. Ujú. Ok. ¿En este lugar hay más entidades o más cerecitos como él o él es el único? No, en este espacio él es el único. Observa cuál es su origen. Observa de dónde viene esta creación. Fede. Bueno, acá hay muchos números, pero las formas de nacer son las formas frecuenciales en Ujú. cómo se van dando esas distintas maneras, van en un rango, son 21, A ver, dímelas. 21 formas. 21 formas. Van Ajá. en un rango de 320 a 1020. Ujú, Y en ese rango hay intervalos. ujú, O sea, en todo ese rango, para que vayan apareciendo las 21, hay unos intervalos ujú, que van variando entre 60 y 30. Y es como si, o sea, por ejemplo, si es 320, el siguiente, si se le suma 60, son 380 y así. ujú, Es como que hay intervalos que van variando un poco, pero casi todos están en esa escala que te di. Cuando llegas al 700, que es el que está más conectado con este símbolo, ujú, ahí yo percibo, como lo que dice Margarita, que sí percibo que todos tienen el símbolo este como latente ujú, y está muy relacionado a la forma de salvarse, de sobrevivir. Entonces, cuando se activa en un sentido de supervivencia en la que el cerebro comienza a generar extrema cantidad de adrenalina y el cuerpo se pone todo vulnerable. Pero hay gente que vibra mucho tiempo en ese estado y es la gente que nace en esa frecuencia de los 700, en ujú. esa zona de la escala de los 700. Es inevitable estar en la tierra y no sentir esa vibración porque sí o sí en algún momento ese sí, esa nota sí y esa vibración nos es común a todos porque es un sonido y está en los ambientes, en las voces, en los lugares. Ujú, Pero esa característica de conectar viene con ese hilo plateado que yo te decía, que de alguna manera está como implantado, porque la nota como tal y la frecuencia y el símbolo, sin esa característica de resonar con las aguas del cuerpo, porque al final el sonido se transmite mejor por el agua, es como una forma que sí está implantada, ese hilo plateado. El resto es como algo que hay algo, factores que son naturales del cuerpo y hay factores que están como distorsionados. Dime cuáles son los factores naturales del cuerpo y cuáles son los factores que están distorsionados y cómo esa distorsión puede ir o no de la mano de estas modificaciones frecuenciales. Margarita. Bueno, este símbolo tiene muchas aplicaciones dependiendo en la parte del cuerpo donde se encuentre. Él representa una llave, es una llave universal. Y dependiendo, como te decía, si está puesto en los centros energéticos, él trabaja como hélice.
y tiene una capacidad de absorción. Entonces, por ejemplo, si está en la sexualidad y está activo esa hélice, tiende a absorber energía del entorno. Es como el sentir una permanente excitación y una necesidad de estar viviendo una sexualidad. Pero empiezo a sentir, por ejemplo, esa imagen de Buda con este símbolo, y es una capacidad de absorber energía también, de alimentarse energéticamente de la energía de los seguidores, de nutrir. Pero también veo que está puesta en los átomos, también veo que va tomando la forma como de una Z, que es como una E, que es un símbolo que veo es como que se me ha presentado y se va y se viene, pero él puede cambiar de muchas formas. Entonces, es parte de lo que representaría la estructura del cuerpo. Y lo que yo veo es que hay unas, por lo que tú me preguntabas, hay unas partes que están más activas, hay otras partes del cuerpo que están no tan activas. Y como va cambiando las formas y va cambiando los movimientos, el cuerpo mismo, al cambiarse de movimiento, pues el cuerpo se siente diferente. Está también presente en las neuronas. En las neuronas está ubicado no en la neurona, sino en las dendritas, donde se van uniendo estos pequeños tentáculos, Ujú. y él va haciendo una forma de girar, de girar, de girar, porque también como está conectado con la memoria colectiva del humano, que está puesta aquí, en la parte aquí de la nuca, cuando está activo y está muy conectado, puede darle a la persona una rigidez. Entonces yo lo que veo es que influye mucho en los estados emocionales del humano, en la forma como el humano actúa como tal, como actúa como un ser humano, y esto pues hace que de alguna manera esta situación hace que el humano pueda convivir en las situaciones que vive el humano en la Tierra. Es como algo que está presente, que está latente, que está en movimiento. Esta conexión que viene acá en esta base de la cabeza, en esta parte de atrás, observa si es lo que nos conecta con lo que esta humanidad ha decidido llamar desde los años 70 hasta ahorita, con este mandamiento de la Matrix. Y si es así, observa quién creó este implante y cuándo fue, en qué época fue que se implantó en el humano. Nicolás. ¿Sí me escuchas, Ira? Sí, sí. Estoy aquí delante de tiene un origen. Mira, cuando tú me pides que yo lea la energía que hay en la vástica del centro de la Tierra, Ajá, este tubo negro que ajá. estaba en el centro, que se fusiona con la vástica de la Tierra, sale hasta esta zona de aquí del espacio. Es como si este ser recibiera distintos tipos como de lecturas, Ujú. como gráficas, porque lo que veo que pone en sus pantallas, porque son como unos plasmas así, unas pantallas donde él va pasando los símbolos y empiezan a caer símbolos y símbolos y símbolos, y entre ellos aparece mucho el de la evástica, como si lo mencionara como tema principal. Ujú. Ok. Entonces, ahorita te preparas para que me permitas hablar con este cerecito. Fede. Bueno, en la forma natural que lo percibo es, primero que veo el símbolo de la esvástica distinto, como el símbolo original que en algún momento Margarita lo vio, que ahí está más compatible con las formas de vibración que tiene el ADN y que tiene las formas de procesar el cerebro humano, la supervivencia, el escape a tiempo de una situación, por ejemplo, qué sé yo, me persigue un león y corro, como esas reacciones que el cuerpo tiene y que son naturales y que el cuerpo necesita para existir, para sobrevivir a catástrofes, a cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me venía el ejemplo ese de la bomba y por qué me viene ahora un montón de ejemplos que están muy relacionados a las cosas actuales? Desde 20 años para acá hay una manipulación muy fuerte en las formas de los colores que vienen en las pantallas de los celulares. Hay una manera de estar vibrando continuamente en 713. La frecuencia de ese color hace que el ojo se mantenga en estrés.
en una forma continua de llevar al cerebro una manera de generar demasiada dopamina, mucha adrenalina, y lo que hace es como agitar el corazón, estar continuamente escapando. Entonces, ese escape lo que hace es como a la persona evasiva de su realidad. Cuando veo la cuerda esa que decía que vibraba en un sonido, automáticamente me lleva a un cine, y en esa pantalla de cine lo que estoy viendo es una película de terror que suena en una frecuencia que, sin ser conscientes, por detrás el sonido trae esa frecuencia, y hace que las personas energéticamente comiencen a abrir su espacio energético, y entran un montón de programaciones en la forma de ver películas, por ejemplo, de suspenso, de terror, o películas muy programáticas con respecto a ideas esotéricas, ideas del control de la propia energía, y hace que el- el- la imagen entre como un primado negativo, como un peligro al Ujú. cuerpo. Em, entonces, en esas formas es donde está distorsionado, porque el sentido real de esta frecuencia es esa forma de supervivencia natural del escape del humano cuando está en peligro. Ok, entonces, ahora, dime cuáles son las principales programaciones que se manejan en esta forma como de inteligencia artificial insertada desde hace 20 años al día de hoy, Margarita. Sí, representa en ese punto de la nuca el ADN, pero el ADN empieza a tomar forma de cadenas, como de eslabones, Ujú, y cuando esos eslabones se van uniendo con otros eslabones que están similar, hay una sobreposición de ADN que representan los vínculos que va teniendo el humano con no solamente con su sistema familiar, sino también con todo lo que se relaciona con su entorno. Representa también el velo del olvido para el humano que no puede recordar su origen. Y esto va muy conectado con la visión, porque la visión se ve invertida, la visión anatómicamente siempre está muy enfocada hacia el pasado. Entonces, cuando el humano está enfocado hacia el pasado, tiende a sentirse confundido y siente que su cuerpo va perdiendo el equilibrio y va perdiendo como su forma natural de poder sentirse. Porque si el cuerpo físico está presente de esta forma, cuando él mismo se siente de la forma como si los ojos fueran blancos, es como si a él le costara mucho trabajo entrar en su interior. Entonces, ¿qué pasa con este velo del olvido? El velo del olvido, entonces empiezo a conectar con el momento que tú me dices, conecta con el momento quién es o en qué momento esto fue impuesto. Y yo lo que veo es como en un momento el humano habitaba en la tierra y hubo una energía, una gran energía de color como rojo, como si estuviera incendiándose la tierra, y ahí empieza a haber una devastación, y en esa devastación hay una sensación, hay muchas sensaciones, pero como una energía que no es la primera vez que la veo porque tiene la apariencia de una neblina, y esa neblina va creando como va cambiando la visión del humano sobre la tierra, va sintiendo que la tierra en su sitio peligroso, inhóspito, donde empieza a haber una actividad volcánica, donde empieza a haber como cierto caos para el humano. Y ahí es cuando esta energía como del caos, como de toda esta confusión se va impregnando dentro de este cuerpo, energético y físico, porque una parte también va conectando con la otra. ok. En esta parte no puede, o sea, puede ser en alguna historia de la humanidad reciente, occidental, no sé, ve más o menos en qué época, porque hay historia que está perdida entre la Edad Media y la Revolución Industrial, hay unas cosas ahí como extrañas. Observa en qué época fue y sobre todo
observa cómo entra esta neblina y cómo encaja en nuestros líquidos, que es la parte como se va moviendo hasta instalarse en un lugar. Nicolás, ¿me permites hablar con Cífero o Cígero? No sé cómo sea. No te oigo. Cira. Ok. Cífero. Tienes una voz con demasiada prisa. Te escucho desde que el muchacho llegó aquí. Con demasiada prisa. Te mueves muy rápido. Mm. ¿Y eso es bueno o malo o cómo es? El problema con la velocidad es el impacto con el que dejas la respuesta de las cosas. Si te estás dando cuenta de algo, entonces llevas un ritmo adecuado. De lo contrario, no. Ok. ¿Y cuál tú crees que es el ritmo adecuado? Uno que te permite llegar a una conclusión que se siente. Ujú, En una experiencia humana, ujú, el aprendizaje puede hasta postergarse por días. ujú. ¿Qué Pero es interesante la Tierra. es interesante la Tierra? ¿Y qué es lo que tú haces ahí en ese lugar? Recupero distintas lecturas del experimento, ¿De cuál experimento? del planeta. Ujú. ¿En qué consiste el experimento? Manipular la sustancia que se encuentra dentro del núcleo de la Tierra, pero añadiendo no sustancia, ¿Cuál? añadiendo cero materia, sino Ujú. irradiando energías o dirigiendo ciertas energías hacia el núcleo planetario, ¿Para qué? alterar sus mecanismos originales, ¿Y cuál es el fin de alterarlos? provocar cambios, alterar momentos, cambiar formas de hacer las cosas, Ujú. desde cuestiones muy básicas como hasta la misma forma de respirar de aquellos que habitan en él, como hasta situaciones más complejas que tienen que ver con los ciclos con los que habitan y las reglas que se ocupan en el juego para la hora de ingresar o salir. Ok. ¿Quién es quien pone esas reglas y quién es el director, el, el fundador, el creador de ese proyecto? El nivel al que buscas accesar no se encuentra a mucha distancia. A nivel de genetistas, no estamos muy diferidos en cuestión de unidad mental. Toda mi especie sabe lo que yo he hecho, al igual que yo sé todo lo que mi especie ha hecho. ¿A qué especie? Estamos distribuidos por muchos lugares, Ujú, acercándonos a distintos anclajes energéticos como el del planeta en el que tú habitas, para hacer pruebas. ujú. En estos distintos anclajes para hacer pruebas, primero, ¿a qué especie perteneces? Soy un Ur-Ahut, Ur. humanoides. Ujú, Habitamos en un espacio similar al de tu sistema, pero con tres soles, uno ubicado a distancia de dos planetas cada uno, creando que los polos sures de cada uno de estos lugares sean lugares perceptivos para la vida, pero haciendo muy hostiles las otras contrapartes. Salimos a investigar a los distintos confines de toda la existencia, y, configurando las distintas formas en que los planetas se configuran alrededor de los soles, entendiendo las conexiones que hay entre núcleos, vida
y existencia. ¿Para qué le sirve este estudio? Somos amantes del conocimiento. Bueno, Tenemos una ideología de alimentación que consiste en crecer nuestra red mental como genetistas, entender la fusión y el entendimiento que pueden llegar a lograr dos distintos soles o dos polaridades complejamente distintas, existencias que no se esperaban conectar, formas que no tenían sentido que aparecieran juntas, pero a través de distintas manipulaciones se logran las fusiones y se dan resultados. ¿qué es lo que como genetista buscas en la Tierra y en el humano? Las condiciones del borrado de memoria o la incapacidad de las personas que encarnan en ese planeta para seguir el mismo movimiento de la Tierra, a lo que me refiero es al tiempo, sino a verse reducidos a su propia incapacidad o su propia cuvidad de situación energética de tiempo, implica que a la hora de habitar en una existencia ahí necesitas dejar atrás muchas cosas, mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha emoción trascendental energética que no tiene que ver con las rasgaduras que se crean en los órganos de tu cuerpo. Necesitamos comprender por qué el planeta crea esto. ¿Y por qué necesitas comprenderlo? Así pudiéramos eliminarlo de todos. ¿Y por qué necesitarían eliminarlo? La información estaría libre. No habría complejos sistemas de abuso o sistemas de imprisionamiento. Simplemente habitantes de una existencia donde todo el mundo se comprende con todos. La existencia se comunica. En esta forma en que la existencia se va comunicando, entonces, tú lo que me dijiste hace rato es que tú tienes comunicación con otros genetistas que aparentemente estuvieron aquí antes que tú. Sí, y en todas partes. ¿Qué genetistas estuvieron antes que tú? ¿Y qué es el trabajo que ellos hicieron y que tú das seguimiento en alguna manera? De él hablan mucho en sus libros. Ujú. Aquel que se transportaba en carros de fuego. Aquel que planeaba en Mivanas. Aquel que se transportaba en canoas y en distintos vehículos para llegar y comunicarse con todas sus especies. Aquel que en su fisicalidad más extrema ustedes entendieron como un Dios y lo unificaron. Lo hicieron el rostro de todo. Sigo viéndolo en distintas imágenes que el humano sigue presentando, creyéndole dándole otro nombre. ¿Cuál es? Enki, Mm, quiero hablar con él. Enki, es descortés molestar a alguien cuando descansa. mm, y cuéntame de qué descansas. Me desfragmenté demasiado y estoy poco a poco recuperando mis partes. ¿Para qué?
Quizás para volver. Para volver. ¿A dónde? Está claro, ¿no? De No. donde tú vienes. Ah, ok. Si estás aquí, todo tiene relación con ese planeta. ¿Y por qué quieres regresar? Es mío. Es tuyo. ¿Por qué es tuyo? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo te lo ganaste? ¿Lo compraste? ¿Qué pasó? Tu planeta era un estado árido. Era un espacio con potencia, con capacidad de transformarse en algo grandioso, pero con una lentitud. Le hubiera tomado demasiado la evolución planetaria si no hubiera sido intervenida por mí. Yo fui quien provocó sus saltos. Yo fui aquel que tomó a uno de ustedes y hizo una interferencia genética. Y mira, ahora son capaces de llegar hasta aquí. Mm, Eso no te lo debemos a ti. Humanos sabía antes de que tú llegaras. Pero no eran como tú. ¿Qué diferencia hay entre los humanos de antes y los de hoy? Y al final de cuentas, ¿qué diferencia hay en este movimiento del tiempo del que nos hablaba Cífero? El humano de antes habitaba, pero no razonaba. Se apegaba a las leyes naturales que el mismo planeta dictaba. Eso no implicaba que no hubiera progreso, Ujú. pero el progreso era lento y era apegado a la tierra, muchas veces inconcluso e incapaz de provocar resultados trascendentales. Los humanos de ese entonces resolvían para su propio entorno, pero no había un objetivo claro por globalizarse. Con mi intervención hubo interés. A través de mi intervención el humano fue capaz de mirar mucho más allá de donde estaba acostumbrado a hacer. Empezó a tener consideraciones que implicaban un sistema global. Empezó a interesarse por la diversidad y la frecuencia con que los seres aparecían y se repetían. Empezaron a entender patrones y crearon sociedades. Antes eran un montón de humanos, ahora son grupos de humanos. El mismo movimiento del pensamiento humano transformó el tiempo. A partir de que el humano se comenzó a interesar por todo, el tiempo se expandió, haciendo que ahora dependiera del progreso humano para que el tiempo avanzara, entendiendo como la creación de las cosas como unidad de medida de tiempo, Mm. en donde hasta que no aparece algo, el tiempo solicitado no ha transcurrido. Por lo tanto, siempre hay una sensación de espera. ¿Qué fue en realidad esta manipulación que dices tú haber realizado? Fue una manipulación mental, un agregado a su estructura mental que me permitió separar de los constructos naturales su deseo por existir, para llevarlos a entenderse como humanos, como una especie, intentar crear lazos para así entre ustedes mismos progresar. La tecnología es parte de la existencia genetista, pero la tecnología tiene que existir en los espacios en los que aparece para que pueda utilizarse. Todo este movimiento científico, tecnológico, progresista, conlleva una sola finalidad: seguir manipulando y obstruyendo el movimiento con el que iniciaste esta búsqueda, esa evástica, la energía de la Matrix que se manipula dentro de su mismo óvulo, dentro de su mismo núcleo,
para provocar una serie de cambios, una serie de malformaciones, en donde el planeta comienza a vibrar y donde los habitantes que se encuentran ahí tienden a divagar, se vuelven seres ampliamente seducibles Ujú. ¿Y por qué, la simple codicia del entendimiento y la información. ok, ¿y qué pasa cuando aparentemente dejan de ser seducibles y van entendiendo la forma generalizada de haber sido manipulado? Habría que intentar manipularlos nuevamente, ¿Cómo? volviendo a dar otro golpe mental, ¿Cómo se da otro golpe mental a la humanidad? abriendo sus procesos de entendimiento a otro nivel, quizá rompiendo las barreras del tiempo y espacio que dividen mi existencia de la tuya, hacerlo visual para ustedes, disasociar su entendimiento de la realidad que ya manipulan y a partir de ahí, ayudado del miedo, crear una nueva serie de reglas o estatutos que permitan ir creando una nueva humanidad. Me ha funcionado en otras ocasiones. ¿Cuántas veces has hecho esta nueva forma de situación? ¿O cómo te gusta llamarlo? Tu, tu raza las han llamado de muchas formas, pero me describen en muchos escritos. Ujú. Mis luchas encarnizadas por doblegar a humanos talentosos que recorren las amplias tierras de las Indias, mis peregrinaciones y éxodos que me hacían llevar a sociedades separándolas de sus núcleos espirituales para crear nuevos constructos, mis enormes civilizaciones apegadas a sistemas constelacionales que poco a poco entendieron y poco a poco hasta fueron liberándose de ese espacio, hasta civilizaciones que en mitos de su mente se encuentran debajo del mar, o debajo del lodo. Yo siempre he estado ahí, siempre he tenido un gusto especial por este planeta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de este planeta? Huele a vida. Ujú. Entonces tú debes oler a muerte, ¿no? No puedo crear ese olor, no. ¿Por qué? Si este mundo es dual y al final esta dualidad también te alimenta, ¿de dónde veniste y por qué elegiste este lugar? Nunca hemos dejado de buscar. Todos ¿Qué? los seres como yo deseamos encontrar un único espacio, crear nuestro propio centro. Ok. Nunca has dejado de buscar. Quiere decir, si estás buscando dónde crear un lugar para establecerte, ¿qué pasó con tu lugar? Lo implosionamos. Mm. ¿Y dónde están los demás como tú?
esparcidos por todos lados en la existencia. Mm. ¿En la existencia de este universo o del cosmos en general? En la existencia del cosmos. Mm. En la existencia del cosmos hay mucho más vibraciones, formas. ¿Por qué esta frecuencia de este universo tú veniste aquí? En principio por cercanía. Ujú, A la hora de nuestra expansión nos dividimos todo el cosmos por sectores. ujú. Este fue el tercer lugar que visité. Ujú. Casi me llevó a la muerte. ¿Por qué? Invertí mucha energía. Estar ahí abajo es igual para mí que para ustedes. Tuve emociones, me enamoré, me apegué, aún entendiendo la grandeza de mi comprensión de todo y sin eliminar la barrera de la memoria. Aún así es complicado sopesar la tierra, es pesada. Por eso es que necesitamos manipularla. Necesitamos retirar ese peso y crear así un dominio general. ¿Y cómo retirarías ese peso de la tierra? Estamos intentando canalizar distintas energías que puedan corromper la ley o la regla que existe en el núcleo de todos estos tipos de planetas, en donde se constituyen a partir de su propia conciencia. Este planeta se circula como una esfera y esta barrera hace que todos entren igual, que no haya distinción, que nadie adquiera ningún tipo de aprovechamiento o ventaja energética, más allá de la que pueden adquirir una vez que se encuentran encarnados. Por eso su obsesión por las herencias y contribuir a sus antepasados o posteriores humanidades, porque viven de aquello que heredan, de aquello que reciben. A ver, tú dices que este mundo es una esfera, pero aparentemente no lo es tanto. Se circula como una esfera, no dije que fuera una esfera. Ah, ok, Su energía se envuelve, es como si se abrazara a ella misma. ok. Pero al final, la Tierra siendo parte de este universo es una forma adaptativa la que vive. Entonces, más bien tú dices que se sufre porque tuviste que adaptarte aquí, porque no eres de aquí. Así que eliminando esto, no necesitaríamos adaptarnos, simplemente pudiéramos instalarnos. Ujú. Y si te instalas, ¿qué lograrías? El proyecto dejaría de ser la expansión y el agenetismo. Cambiaríamos por un estado de establecimiento y nuevos proyectos, quizás añadiendo o creando más planetas red que se puedan conectar con este para crear distintos vínculos, crear un mega laboratorio y hacer este nuestro espacio central. Ujú. ¿Y para qué quieres seguir expandiéndote y haciendo más experimentos? Bueno, ¿no tienes tu final? Lo tiene el cosmos. No, pero ¿hasta dónde quieres llegar? No tengo una respuesta porque no hay final. Entonces no hay objetivo de llegada. Solo Entonces, existe el avance. el avance. ¿Y este avance a dónde te lleva? Porque fíjate que aquí lo que hablo y lo que me estás diciendo, hay cierta nostalgia por algo que ya no está. Y es como querer construir algo que ni siquiera tienes claro qué es.
Quizás cuando lo encuentre me daré cuenta. ¿Algo más que me quieras decir? No, ¿Vamos demasiado rápido? ahora has puesto atención. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Fede. Bueno, la principal programación es una forma de hacer que el humano se sienta diminuto frente a todo. Entonces todo se vuelve algo más grande y la persona se siente vulnerable, vulnerable para resolver situaciones, para enfrentarse a la vida misma. Es como si fuera que todo el sistema global que hablaba esta entidad es como una forma que también en este videojuego, vamos a decirlo así, en esta forma programática de existir, de vivir, es como si el humano fuera una cosa chiquitita y esto fuera una pantalla gigante. Entonces, por ejemplo, la economía se transforma en algo lejano, en algo difícil, en algo complejo, y la persona se va disminuyendo, disminuyendo, y va sintiendo menos autoestima, va sintiendo menos capacidad de lograr las cosas que quiere. Y es una forma que se sostiene en las maneras en cómo se inyectan esas programaciones a partir de la comparación, a partir de las formas de cómo se visualizan las situaciones en las tramas de las películas, en los guiones, y es como una forma muy repetida. Ok. Desconecta, Fede. Margarita. Yo me fui un poquito más atrás, un poco, y veo el primer hombre, veo la relación de la esvástica con el fuego, porque el fuego congrega, atrae, hipnotiza. Entonces, este primer humano que va creando el fuego, lo que hacen los humanos es agruparse, agruparse, y esto también está relacionado con todo lo que representa este elemento y lo que representan los elementos, no solamente en la tierra, en el humano cuando están en desequilibrio. Pero fíjate que esta esvástica siempre el humano, esa necesidad de preservar siempre como el fuego eterno, cómo también se relaciona con las religiones y cómo el fuego une, pero el fuego también tiene otras propiedades. Entonces esta esvástica tiene esa capacidad de equilibrar o desequilibrar, de manipular, de hipnotizar, de congregar, de agrupar. Pero sí hubo un momento donde el humano vivía como, hazte cuenta, vivía en la tierra como en un cuerpo muy diferente. Podía él comunicarse a través de portales, pero tú me preguntabas por la neblina. Esta neblina la tierra la absorbe y lo mismo lo hace el humano. Él también absorbe esta energía y eso hace que hayan cambios, no solamente cambios climáticos en la Tierra, sino que se desencadenan posteriormente muchas cosas para el planeta y lo mismo pasa con el funcionamiento del humano como tal, en su cuerpo. Ok. Vamos a desconectar porque ya tenemos 1 hora y tantito. Y ha sido un poquito pesado. Vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver y vamos a llegar a nuestro centro, vamos a respirar y vamos a eliminar cualquier residuo energético y vamos a limpiar y transmutar toda la energía con la que estuvimos en contacto y vamos a activar nuestra fuerza. Y vamos respirando y vamos regresando. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien.
pesadito, ¿no? Sí, un poco. Mm. Sí, vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecer a todas las personas. Suscríbanse al canal, es importante que se suscriban, que le pongan a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com. Seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Nos vemos pronto. Bye.